Una nueva charla de recorridos por Madrid, la número 17, con la calle Velázquez, y que vamos de Goya a Ortega y Gasset, pero ahora en la acera de los impares. He girado el plano para que lo veáis desde la calle Goya hasta Ortega y Gasset. Analizamos ahora toda la acera de la izquierda. Como veis, dos manzanas cortas y dos largas. Fijaros que en esta primera manzana aún se conserva las alineaciones en parte de lo que pudo haber sido un jardín de manzana, algo mucho ya muy perdido en esta casa, donde vemos que hay unas actuaciones que casi siempre son de los mismos años, de los años 20. Esta es una casa de Zuazo, y fijaros cómo han avanzado sobre el patio, rompiendo todas las alineaciones, tanto esta como estas. Estas fueron en esta época en que se destruyen las alineaciones de los patios de manzana, y siempre son en el mismo momento. Es curioso. No sé qué alcalde hubo en Madrid en aquellos años que permitió esta invasión de los patios de manzana. Iniciamos desde la calle Velázquez, cuando cruzamos con Goya, y aparece un edificio que tenemos su fecha perfectamente, es el Hotel Adler, hoy de 1895. Como veis, ha sido restaurado y tiene una ampliación muy bonita, una ampliación muy comedida, un tanto tímida, pero muy respetuosa, que no ha venido a las crujías delanteras, sino que se ha quedado realmente en el espacio interior de atrás. Y como veis, muy respetuosa en materiales y tonos con lo que era el edificio antiguo. Como veis, es un edificio de ese final de siglo. Fijaros que tiene ya muchos elementos decorativos, de cierta manera eclécticos, pero tiene los preciosos miradores, con esta curiosa transición del mirador al balcón, y luego el esquema que ya conocemos del ensanche. Y vemos la vista desde la calle Goya, descendiendo. Aquí otra fotografía, donde vemos la torre, que ahora lo vamos a ver mejor, la Torre de Jerez, que ahora está en el mismo proceso de ampliación que tuvo este hotel y muchos otros edificios del barrio de Salamanca, que se ha ampliado en varios pisos. Y como veis, tiene un dibujo, una planta baja muy bajita para lo que es el edificio. No sabemos si es que la rasante se modificó después de construido el edificio y subieron las rasantes, y un cuerpo y una coronación. Aquí quería mostraros este detalle de esta ampliación tan cuidadosa, tan respetuosa, que al final ilumina todo el espacio interior del edificio. Fijaros, allí tenemos las Torres de Jerez, aunque es meterme en otro tema. Fijaros con este remate, que dicen que no le convencía mucho al arquitecto Lamela, que un gran arquitecto que hizo las Torres de Jerez, y que ahora va a ser sustituido por un cuerpo muy pesado, bueno, pesado, aunque sea ligero, un cuerpo muy pesado de varios pisos. Qué pena si sustituido esto por un elemento que se podría haber escalonado. ¿Por qué? Porque es muy importante que en la escala de Madrid esta cota marcaba un límite para las torres de Madrid, y si ahora la subimos en 3 o 4 plantas, pues va a quedar el límite modificada la escala de Madrid, y creo que no va a quedar bien. Aquí tenemos el edificio con ese zócalo que, como vemos, quizá en los años 40 se transformó con este zócalo de granito, muy cuidadoso, muy bien hecho. Y a partir de él empieza el edificio, que la restauración quizá ha perdido, como veis, las contraventanas, el tono es demasiado quizá uniforme. Creemos que es un edificio que se podía haber sacado más partido. Pero fijaros como aquí los zócalos de los vuelos de los balcones superan ya la rejilla de... Eso siempre indica que nos acercamos a fin de siglo. Cuando veáis que esto pasa, estamos muy cercanos ya a 1900. Fijaros también el balcón corrido, que indica un símbolo de modernidad. En cierta manera está indicando que esa maravillosa arquitectura del ensanche, procedente del neoclasicismo español, con sus balcones individuales, con el elemento tan importante de los adornos en los umbrales del balcón, todo eso se está perdiendo. Y está viniendo una nueva arquitectura que va a ser sin decoración en los laterales del hueco, con más decoración en lo que son las torres de miradores. Es decir, nos vamos acercando hacia la Belle Époque, con una moda que viene de París y que va a cambiar radicalmente esta arquitectura española. Tenéis conjunto, aún sigue siendo muy hermoso, y como veis la ampliación no ha dañado para nada la silueta. Al lado tenemos un edificio muy interesante de estos años
tan claves en estos años de transición que van desde la caída de los imperios en la Primera Guerra Mundial, de las monarquías y de cierta manera de esa burguesía que había provocado esa Primera Guerra, y son unos años de transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se hace una arquitectura que llamo arquitectura cosmopolita, una arquitectura de gran escala, heredera de la arquitectura de la Belle Époque, que había sido una arquitectura de grandes torres de miradores, de grandes zócalos, y se va dirigiendo poco a poco hacia un mundo más austero. Será al final ese clasicismo moderno que va a dominar tanto las ciudades europeas en los años 30. Fijaros que aquí hay elementos muy bonitos en las puertas de entrada, las gigantescas ménsulas procedentes de la Belle Époque, que empiezan ya en 1900-1910, y luego los miradores, como han sido ya sustituidos por miradores macizos. Ya son casas construidas en hormigón, fijaros, con el típico primer balcón y con el típico última cornisa. Fijaros que es una arquitectura que está debatiéndose entre ir hacia una austeridad cada vez mayor, que va a conducir en cierta manera hacia el racionalismo, o ir hacia un elemento más folclórico, más popular, como pasó en la España de Primo de Rivera, en que se trata de volver a elementos que recuerden la arquitectura popular española, como pasó en la exposición de Sevilla, en la de Barcelona. Fijaros estos balcones neoespañoles, las galerías de arcos, en fin, es una época de transición. Fijaros que por un lado ya los huecos empiezan a ser enormes, estos huecos ya solo pueden tener persianas, no pueden tener contraventanas, y fijaros que estos torreones son bastante austeros. Aún hay restos de esta verticalidad en los balcones que van desapareciendo poco a poco. Es una época de transición, una época apasionante, estos años 20 y años 30, en que Europa no sabe muy bien hacia dónde se dirige. Alemania ha quedado muy dolida por la destrucción de su país y indudablemente va a conducir hacia un nuevo enfrentamiento. Y a veces la arquitectura parece como si lo intuyera. Al lado tenemos una casita que por sus materiales podía haber sido una casa de los años 30, pero por sus diseños vemos que ya es de los años 50-60. Fijaros que mantiene este zócalo, que es muy bonito, con esta gran cornisa, con esta piedra tan noble y con huecos muy, muy interesantes. La pena es toda esta alteración que se ha producido en la planta baja. Y a partir de aquí, fijaros que juega un poco con los horizontales y verticales, con este tipo de ladrillo, por eso recuerda mucho casas de los años 30, y con los grandes huecos, pero es una casa posterior. Fijaros por la articulación de las terrazas, también los elementos de barandilla, bueno, han tenido muchas alteraciones. Al lado tenemos una casa, que es una casa muy importante porque marca en el estilo del arquitecto, que es Zuazo, Secundino Zuazo, que había empezado los nuevos ministerios antes de la guerra. Vimos de él en Serrano número 2, la primera casa de Serrano a la derecha, una gran casa que apuntaba ya en el clasicismo moderno, pero también tenía elementos racionalistas, art déco. Pues fijaros cómo ha cambiado tras la guerra civil. Esta es con la misma gran construcción de ese arquitecto. Esta es la típica casa posterior a la guerra. Esta casa es del año 45, aún está acabando la Segunda Guerra Mundial, y tiene una construcción con un empaque impresionante, pero claramente es una casa clásica. Secundino Zuazo, a pesar de que se ha planteado como un precursor del racionalismo, realmente siempre se movió en unos elementos muy, muy clásicos, a veces populares españoles. Y fijaros que abandona un poco esa arquitectura que le estaba dirigiendo hacia la vanguardia en la calle Serrano y vuelve a un mundo clásico que siempre fue en parte el suyo. Fijaros que tiene un zócalo muy bonito, aunque está muy, muy alterado por los comercios, pero aún así tiene fuerza para soportar tanta variedad. Luego fijaros este maravilloso ladrillo donde ha eliminado las juntas verticales, con lo cual él logra darle una horizontalidad enorme, una modernidad enorme, y a la vez aparecen estos elementos clásicos del barroco en parte español, clásicos y populares españoles, con estas esquinas de piedra, que hacen que sea una fachada como de un palacio tradicional español. Fijaros también este remate. El edificio tiene un gran empaque. Fijaros esta cornisa. Siempre que veáis esta cornisa, con estas mollillones, por así decir, estamos probablemente en los años 40. Es decir,
ha pasado ya la guerra, está pasando la guerra mundial. Fijaros que el edificio tiene una perfecta composición, como todo lo que hacía este arquitecto. Incluso aquí se atreve a ser sincero en la aparición de huecos más de servicio. Pero él sabe que tiene, por un lado, el zócalo que unifica toda la planta baja y que tiene esta ático coronación que vuelve a unificar. Es decir, que dentro de ello, en este paño, puede atreverse a jugar con la sinceridad de que él es capaz. Claro, es que aparece este remate clásico. Entonces es el típico edificio de posguerra, que dirían arquitectura del franquismo, arquitectura imperial. Sí, pero bueno, no solo es eso, también es la herencia de un movimiento clásico moderno que estaba antes de la guerra. Es decir, Dino Zozo, cuando plantea los ministerios para la República, ya plantea una arquitectura muy clásica, muy serena, muy austera. Aquí tenemos la puerta preciosa y fijaros que el número es casi un número art déco. Es una estética de anterior a la guerra, pero que se mantiene a veces en las rotulaciones, en los nombres. Como veis, es un zócalo muy bonito. Y es uno de los que sirve para dar un gran empaque al edificio. Sobre todo luego este maravilloso ladrillo. Ya veis que es un ladrillo, yo diría que se ha plantillado con la junta oculta y que marca solo un poquito las juntas horizontales. Fijaros, parece un tapiz. Es una maravilla de aparejo de ladrillo. Este arquitecto era un maestro en el uso del ladrillo. Aquí lo tenemos formando este chaflán tan importante con la calle Hermosilla. Y aquí tenemos este recorrido de la manzana, donde, como hemos visto, este edificio, que es de esta época, no ha avanzado, ha respetado los límites de la alineación, en general todos los han respetado, y este curiosamente ha creado la sensación de ser un palacio español aislado, dejando aquí esta medianería. Es una actitud extraña, pero la hemos visto. Fijaros que aquí, en esta otra casa que era de él, muy anterior a la guerra, que era de un clasicismo hispano, con una torre, también esa torre parecía escaparse a la sensación de la manzana y buscar como un elemento, como un pequeño palacio barroco español. Un poco lo que pasa también en su casa de correos de Santander, la casa de correos de Bilbao. Es decir, es un arquitecto que siempre estuvo entre el clasicismo y la arquitectura popular española, debatiéndose. Y aparece aquí este gigante que lo vimos al hablar de la calle Hermosilla, este gigante que a mí me tiene maravillado. Fijaros, es un edificio con un empaque extraordinario, consigue un gran tramo de la calle de Velázquez. Fijaros este basamento de granito tan austero, tan sereno, las ménsulas enormes pero muy abstractas y las piezas verticales de los antiguos miradores ahora macizas. Y fijaros el juego de las pilastras tan abstractas que al final acaban siendo solo un simple recorte con huecos verticales y el remate de esa barandilla. Que siempre que os he dicho, siempre que veáis una barandilla de cilindros, de puros cilindros, estamos siempre en esta arquitectura, que supuso ese clasicismo moderno que aparece en los años finales de los años 20, en los años 30 y que siguió en España en los 40 y hasta los 50. Este es un edificio fantástico, no he logrado saber cuál es su autor. Parece que es una compañía de seguros veneciana, con el león de San Marcos. Fijaros la puerta tan bonita, negro y oro, muy típica de esta época, que puede ser un edificio de los años 30, 40 o incluso 50. Fijaros que la barandilla es muy, muy moderna, pero a la vez es clásica, y es ese clasicismo moderno que se debatía entre asumir sin ninguna duda las técnicas modernas, el hormigón, la luz que podía entrar ya por grandes huecos, pero que quería no perderse en una, por así decir, en una especie de mundo de formas náuticas o de formas de cierta manera poco funcionales, sino que buscaba una gran serenidad. Lo he dicho muchas veces, la época es la pintura de Giorgio de Chirico, de Tamara de Lempicka, es la fotografía de Herbert Ries, es la época clásica que tuvo Picasso, la época de Dalí, porque es una arquitectura, por un lado, de ensoñación, en que sueña un mundo sereno, un mundo detenido, un mundo clásico, de cierta manera a la orilla del mar. Fijaros este tribuna impresionante. Es lógico que esta arquitectura, los regímenes totalitarios, como fue el régimen de Mussolini o el de Hitler, la tomaran como ejemplo. Pero no es verdad que estuviera solo asociado a ellos. Esta arquitectura se hace también en Inglaterra, se hace en Estados Unidos. Fue una reacción de búsqueda de la serenidad clásica.
Y es una pena que este mundo no haya sido valorado por los historiadores, no aparece en las historias de la arquitectura. ¿Por qué? Porque los racionalistas luego la olvidaron y no querían que apareciese ella como una alternativa a lo que era para ellos el único camino de la arquitectura. Pero fue sin duda una alternativa y logró grandes ciudades, logró edificios magníficos como es este. Fijaros el empaque que tiene este maravilloso edificio. Ahora quiero que veáis esta barandilla tan magnífica. Fijaros lo moderna que es, lo abstracta que es y a la vez lo clásica y serena que es. Fijaros sobre todo el gesto de estas ménsulas tan rotundas. Hay edificios en Milán, muchos edificios de la época Mussolini que recuerdan mucho este edificio, aunque este quizá tiene más fuerza, más calidez. Aquí tenemos con la luz un poco quemada por la fotografía, pero fijaros cómo creó en la calle Velázquez, aprovechó esta gran longitud para crear un pabellón tremendo. Recordáis que siempre esta época, así como la Belle Époque marca las torres en la esquina, en esta época se marca la torre en el centro de la fachada, que es una sensación mucho más monumental, mucho más violenta, de manera más militar, más espartana. Fijar qué barandillas, qué diseño tan bonito de la barandilla, unos rectángulos y pasa tangente a ellos. Por supuesto, las carpinterías han cambiado, era un mundo de persianas. Fijaros también la gran pieza del dintel. Bueno, es una arquitectura de una limpieza y eso realmente podría decirse que es racionalista. Sí, fijaros lo austera que es. No hay ni un elemento de decoración exceptuando el Gran León de Venecia. Sin embargo, hay muchos elementos de la vieja tradición, las grandes torres de mirador, que ahora son macizas, el balcón, pero muy simplificado. Es un edificio fantástico. Fijaros que estamos enfrente a otros edificios que vimos en la lección anterior, avanzando por la calle de Velázquez. Y al lado tenemos un curioso edificio que ha tenido probablemente una transformación, probablemente en los 40, con esta gran puerta clásica, preciosa. También el número fijaros siempre en los números de los portales, porque algunos son realmente magníficos por su tamaño y por su diseño. Ha sufrido alteraciones, ya veis que aquí hay una piedra muy bonita, aquí luego ha sido sustituido, tapado por un granito más convencional. Fijaros que aparece el gran balcón y fijaros en los adornos de las losas. Esto ya indica que nos estamos acercando ya a una época ya más moderna. Fijaros también cómo la losa del balcón está superando la rejería. La rejería ya es muy movida, no es aún una rejería de la Belle Époque, pero podría serlo. Es decir, que aquí se está dando la mezcla de un edificio que sigue la tradición de los edificios del barrio Salamanca, de Alfonso XII y María Cristina, pero que ya tiene muchos elementos del nuevo siglo. Y sobre todo lo que me extraña son estos miradores opacos, que sin ninguna duda, en mi opinión, tienen que ser posteriores, y quizá aquí lo que había eran unos grandes miradores de hierro y cristal, casi ya de la Belle Époque. Y fijaros que el edificio está rematado por un elemento más moderno, que probablemente sea el que fuese el que transformó estos miradores de cristal en miradores macizos. Y dejó una casa un poco mixta, ¿no? Con una arquitectura mucho más pobre, si os fijáis, mucho más empequeñecida, de modesta escala, de modesta luz, frente a la riqueza de la casa original. No podemos comparar este mirador en vidrio y hierro con este mirador macizo, ¿no? Y un poco yo creo que lo refleja esas ventanas mucho más apagadas. Es una mezcla de dos filosofías. Y al lado tenemos otra casa que recuerda mucho a la primera. Fijaros que los balcones son los mismos, es decir, es el mismo arquitecto, la misma decoración. Fijaros las ménsulas. Y que esta, en vez de haber sido transformada en su estructura de los balcones, lo que ha tenido ha sido la elevación de 2 plantas. Fijaros que esta probablemente era la escala, quizá la escala original del edificio. Pero esta elevación, así como hemos visto elevaciones muy bruscas con elementos absolutamente ciegos, tipo este edificio, sin embargo, este arquitecto que hizo la nueva elevación, bueno, aquí vemos la planta baja, que es difícil de reconocer cuál era el elemento, el juego en los números, pero realmente tiene muy alterada la planta baja original. Y arriba, como veis, en esa secuencia de baja más 3 más ático, que era la secuencia perfecta para este barrio,
aparecen dos nuevos pisos, realmente tres, el último ya está retranqueado, con una actitud, ya veis, con la gran torre clásica. Es una elevación pues, probablemente posterior a la guerra, quizá en los años 50, donde ya se atreve a plantear un gran balcón de hormigón liso, sin ningún tipo de decoración, con una gran barandilla más moderna, pero a la vez con un cierto guiño clásico. Es muy valiente la actitud. Y luego, en vez de abrir un gran hueco, que sería lo lógico, pues ha preferido seguir con el ritmo de los huecos. Es decir, no se ha atrevido a abrir aquí un gran hueco de vidrio o tres grandes huecos. Y eso es lo que nos extraña de él, porque siendo tan valiente para haber planteado no solo los tres balcones, sino esta gigantesca torre pesando sobre el edificio, pues que no se hubiera atrevido ya a abrir, en vez de crear esas ventanas tan tímidas, haberse atrevido a crear grandes huecos, que creo que habría quedado mejor. Pero bueno, al final fijaros qué cambio de actitud, ¿no? Entre una arquitectura burguesa muy comedida, donde todo era educación, todo era un poco también apariencia, viene ya un mundo mucho más sincero, donde ya muestra los balcones sin ningún tipo de decoración, eh, sin ninguna, por así decir, contención, y muestra también su gran torreón. Fijaos qué cambio, marcar el eje, marcar la disciplina, marcar los grandes balcones, qué cambio ha habido en estos años. Al lado, bueno, aquí la vemos, fijaros, ahí se ve un poco la ampliación que probablemente transformó los miradores, y aquí tenemos la ampliación que en cierta manera es interesante. No queda mal esta ampliación comparada con otras ampliaciones. Quizás sí ha dejado un poco en sombra a este último piso, o sea, quizá pesa un poco demasiado, deja un poco sin respirar este último piso, pero bueno, al final en lo que es la silueta de la calle Velázquez es un elemento muy, muy alegre, muy horizontal. Al lado tenemos este gigante, que forma parte también de este clasicismo moderno que comentamos, que es de después de la guerra, con estos pórticos que están perfectamente diseñados. Fijaos, los materiales de piedra son magníficos, el gran balcón, los diseños eran preciosos, el hueco recercado. Es ya muy moderna, ya el balcón ha desaparecido, aparece el hueco cuadrado, típico de estos años 30, muy, como digo, muy rotundo, buscando un mundo espartano, un mundo clásico, sereno, quieto. Claro, como veis, el zócalo precioso y también los huecos. Fijaros que quizá pecó, bueno, sigue marcando un poco el gran elemento central, el gran torreón central. Veis la cornisa que os digo que siempre detecta la época ya posterior a la guerra, una cornisa clásica, con esta pequeña articulación, y luego esta tremenda rotundidad. Alguien dice, no, es que no, eran arquitectos que no dedicaban muchas horas, no, esto es muy intencionado. Esta arquitectura tan austera, tan espartana, de una manera tan triste, que no disfruta de la vida. Es una luz monótona, repetitiva. Claro, ellos valoraban, habían vivido una guerra, un enfrentamiento tremendo entre culturas. Europa también había quedado absolutamente destrozada, y era un mundo que añoraba el orden, que añoraba la serenidad, que buscaba reposar un poco antes de ponerse a soñar. Y fijaros que ahora viene otro edificio que tiene mucho de esto, de la austeridad tremenda, espartana de esta arquitectura. Por eso me gusta mucho, pero a la vez es muy moderno. Fijaros que es un edificio que me encanta. Podéis decir, hoy ya empezamos con los edificios que en general parece que no valen nada y que a este hombre le encantan. Bueno, fijaros primero el gran vuelo que va marcando, y que a pesar de todos los destrozos que le han hecho en la planta baja, que son impresionantes, ha logrado, este gran vuelo ha logrado salvar un poco el edificio. Después, fijaros en estos elementos oscuros que van marcando el ritmo de una ventana cuadrada, que tiene un vidrio espejo, aún le produce más misterio, pero que produce un ritmo muy, muy interesante, con estas enormes horizontales por esas pautadas por esas verticales. Fijaros qué austeridad, de cierta manera, qué misterio tiene este edificio. Mirad que este elemento oscuro que está en el vuelo vuelve a aparecer aquí en la articulación con los edificios vecinos. Es decir, que hay la aparición de unos elementos verticales que van controlando a los horizontales. Es un tema muy bonito, y ese elemento oscuro vertical se repite finamente, muy finamente en las carpinterías. ¿Veis? Y luego tiene este elemento de la torre, una torre enigmática que marca la proa del edificio. Fijaros, me parece un edificio muy, muy interesante, muy misterioso. Aquí fijaros que el ritmo
ha cambiado porque se acerca hacia la torre de la esquina, se hace el ritmo más denso y luego el gran vuelo. Fijaros que es un edificio en su austeridad, me parece que es un edificio dignísimo, que da mucha elegancia a esta calle. Está todo muy estudiado, por supuesto, los perfiles, este pequeño sombra que producen los perfiles en los huecos. Parece un edificio fascinante, más misterioso. Basta ver la entrada es muy bonita, fijaros este juego de piedras, bueno, a pesar de elementos que la alteran muchísimo, sin embargo es una entrada muy bonita con este gigantesco vuelo que marca la entrada. Y luego fijaros que ha suprimido el pilar de la esquina para que la casa tenga flote. Mirad qué bonita la carpintería. Creo que esas oficinas serán fantásticas. Sean oficinas, sean viviendas, sean lo que sea. Es hasta abrirse todo a la luz. El contraste con... Realmente tienen mucho en común. Este es un mundo también muy horizontal. Basta ver estos grandes huecos. Fijaros qué bonita la esquina. Ha desaparecido el pilar de esquina que se ha marchado atrás. Se ha marchado aquí, ya lo veis. Para poder liberar esta maravillosa esquina y produce esta fotografía que es una fotografía maravillosa. Estos son los faroles que os decía que podían haber puesto los faroles antiguos de Madrid, que tienen mucha más personalidad. No sé dónde estarán. Ahora van siendo sustituidos en la nueva urbanización de Serrano por unos postes muy interesantes con unos grandes focos. Bueno, fijaros los detalles que os decía de la carpintería. Esto no sé si era original, este forro de acero inoxidable, pero mirad qué bonita el juego de la madera en este vuelo, en esta esquina donde se van chocando las dos direcciones. Esto es lo que veíamos enfrente. Fijaros, ahí tenemos un edificio que no lo habíamos visto cuando lo vimos la otra vez, no lo vimos desde esta perspectiva, donde se ven las horizontales mucho más cuando estás cerca. Y aquí tenemos para mí es una joya engastada, muy austera, muy espartana, y que en el fondo recuerda mucho a este, y bueno, también tiene mucho de esa horizontalidad, y por supuesto también tiene mucho de aquel gran edificio de los años 30, 40. Fijaros, por tanto, que esta manzana está determinada por el gran edificio veneciano, el León de San Marcos, y por este gran edificio que es el Crédito Suizo. Y en medio tiene estos elementos diversos, que eran esas casas antiguas que habían sido transformadas por los grandes balcones. Y aquí veis cómo estas dos casas habían avanzado ya sobre el patio y habían hecho desaparecer la posibilidad de que algún día este patio se ajardine o se recupere. Abandonamos este maravilloso edificio y vemos enfrente otro gran edificio de esta época épica de los años 30. Fijaros, esta arquitectura, que no ha sido bien valorada, unos lo llaman, son los epígonos de la Belle Époque, cuando ya va a morir, otros algunos le llaman incluso estilo nacional, porque con las arquerías parece que quiere recrear viejos palacios. Al final yo le llamo arquitectura cosmopolita, porque está en todas las grandes capitales europeas. Fijaros que tiene los grandes elementos verticales procedentes de la Belle Époque, con una fuerza tremenda, pero con huecos ya enormes. Fijaros que este aún mantiene las contraventanas de toda la arquitectura del romanticismo. Otro gran mirador que, como veis, cada vez tiene más fuerza, cada vez es más austero, está preparando ya los grandes miradores del racionalismo y del expresionismo. Y luego aparece una arquería, un remate perfecto de este basamento, una arquería que es eminentemente más clásica. Fijaros el empaque de estos edificios con sus gigantescas ménsulas, sus zócalos tan altos con su planta baja y entrepiso, lograron crear unas ciudades de una gran escala, que a veces ya no hemos vuelto a encontrar edificios que creasen este ambiente de gran ciudad. A los que aquí repite los arcos de abajo, los ha repetido arriba, tiene una barandilla que pretende recordar las barandillas clásicas, y luego fijaros estos franjas entre balcones que acaban siendo unos grandes pilares, que son tan austeros que casi empiezan a ser pilares art déco. Aquí el gran mirador, que como os dije ya está incorporado al espacio interior, no son los miradores que estaban aislados del mundo interior de la construcción, ya están integrados. Es una arquitectura espléndida y sobre todo habla de una época épica, los años 20-30, en que Europa está preparándose para una gran guerra, en que hay movimientos, está la Revolución Rusa, están los movimientos fascistas, los movimientos nacionalsocialistas en Alemania.
hay un enfrentamiento entre izquierdas y derechas por toda Europa prácticamente imparable. Entonces da la impresión que Europa se dirigía a otra gran catástrofe. Y España fue el prólogo de ese gran enfrentamiento. Fijaros que aquí, a su lado, tiene otro edificio muy parecido, ¿veis? Los elementos verticales, los grandes torreones de miradores que aquí escapan hacia arriba, con estos impresionantes huecos. Y este edificio sabemos que es de Sáenz de Vicuña, de 1930-32. Ahora lo vamos a ver. Fijaros qué bonita el zócalo. ¿No habíamos visto? La barandilla con esa pretensión tan clásica. Perdonad que he vuelto atrás un poco, pero bueno, para que vierais el empaque que tienen. Fijaros que así como en el otro lado se veían las columnas, aquí vemos los capiteles un poco borrados, pero ahí están esas gigantescas columnas que van marcando el cuerpo del edificio. ¿Veis? Es un edificio de una enorme personalidad. Con su entrada, aquí bueno, la entrada ha cogido una escala pequeñísima, y eso, la escala de esta puerta tiene que ser mucho más alta, claro. Y aquí tenemos este que os comentaba, que sabemos la fecha, año 30-32. Fijaros que en el año 30 ya estamos viendo edificios racionalistas por Madrid. Pero este aún se está aferrando a esta tradición, a esta gran tradición de la Belle Époque, de los grandes arcos, de los grandes elementos. Pero fijaros que ya hay muchos elementos en él que hablan ya de modernidad. Fijaros ya, los capiteles han desaparecido, los enormes huecos que llenan de luz esos espacios interiores. El balcón ya ha desaparecido en este edificio y esa coronación que viene muy antigua, viene de la Belle Époque, pero ya se está acercando a muchas coronaciones del Art Déco. Fijaros las puertas tan bonitas, fijaros que los números ya se están acercando al diseño de los años 20. Fijaros que es un edificio, podríamos decir que es el canto de cisne de esta gran arquitectura cosmopolita. Fijaros las grandes ventanales, que aún sigue teniendo aquí un diseño de huecos verticales, pero que ya en otras casas ya aparece la ventana en guillotina que marca ya la horizontalidad. Fijaros, la decoración es muy austera, cada vez ya más austera, solo hay pequeños elementos decorativos. También la barandilla es más austera, casi ya es art déco, luego con esos grandes torreones unidos por la pérgola. Fijaros que es un edificio también muy interesante, igual que este ya un poco más avanzado. Y estos edificios son los que hacen la gran escala de las ciudades. Y al lado tenemos otro también muy interesante. Fijaros que es muy parecido a todos estos, con su gran zócalo, su columnata clásica en la entrada. Este parece haber conservado muy bien el zócalo. Y aquí os fijáis ya las grandes torreones que marcan siempre un elemento vertical. Y fijaros como aquí también aparece ya ese piso que va creando esa cornisa, que es un piso entero, con sus ménsulas. Aquí no hay pilares, solo quedan las ménsulas, como sustituyendo a los capiteles. Y el elemento, estos miradores se van haciendo ya más abstractos. ¿Veis? Ya no tienen el almohadillado que tenían estos de aquí y ya son cada vez más geométricos con esos torreones finales. Como veis, es una época muy claramente de transición. Pero realmente estas viviendas sean viviendas magníficas. Fijaros porque la escala es muy grande, los techos son altos, los huecos son enormes, sea como sea su carpintería, la sensación es de grandiosidad, de un mundo que no ha perdido nada del lujo de la Belle Époque, de un mundo de una escala grandiosa. Es un poco la escala que tiene la Gran Vía de Madrid, la avenida más impresionante del mundo, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque todavía se construye en ese momento épico de los años 20 y 30. Tenéis, fijaros cómo se parecen, cada una en su escala. Este remate es muy parecido en los dos. Y ahora al lado tenemos lo que va a sustituir a todos estos. Fijaros que este edificio es de la misma época que este edificio, pero el salto que ha dado ya es tremendo. Acabamos ya con este, que aún tiene, como veis, algún balcón, pero ya los huecos dominan todo. Y aparece este gigante, también con una gran fachada, que es de la misma época que estos edificios, pero ya ha dado el paso, porque es de un gran arquitecto. Este edificio era empezó un arquitecto Rocassimó y siguió Luis Gutiérrez Soto. Luis Gutiérrez Soto es uno de los grandes arquitectos, no solo de Madrid, de España y de Europa.
Fue un arquitecto polifacético, fue jugador del Atlético de Madrid, fue eh, luego un hombre que se iba adaptando a todas las tendencias, pero que tuvo siempre una línea arquitectónica clarísima, que es un racionalismo mezclado con una evocación clásica, con una serenidad clásica, con una evocación mediterránea, y que va utilizando siempre los materiales típicos de Madrid. Es el que inventó los edificios de ladrillo rojo de Madrid de los años 50 y 60, es el que inventó las terrazas que tanto han salvado esas casas de los 60 de Madrid. Pero fijaros qué edificio tan fantástico. Por un lado tiene un gran zócalo. Fijaros, ¿recordáis que en los años 30 los edificios racionalistas, el único gesto que tienen de riqueza es el zócalo y siempre usan este mármol negro, normalmente mármol de Marquina? Fijaros esta carpintería maravillosa. Está hablando ya de una arquitectura, basta ver la mirada de este hueco para darse cuenta que esto ya no es una arquitectura burguesa, tampoco es heredera de esos grandes edificios de la Belle Époque, esto es un mundo nuevo. Es un mundo en parte que tiene que ver con las revoluciones que están sacudiendo Europa, tanto de izquierdas como de derechas, que está añorando un mundo clásico, poderoso, fuerte. Fijaros cómo aquí aparece este gran vuelo con estos huecos tan enormes. Fijaros qué bajo está el antepecho, qué bonitas las particiones. Ya son casas que ya necesitarían la ventana de guillotina, pero aquí en Madrid aún la tenemos. Ahí aparece una ventana de guillotina. Fijaros que es la que va con esta arquitectura. A lo mejor parte de estas persianas serán aún originales del edificio. Y luego fijaros el balcón racionalista, tan austero, los huecos aún clásicos y este maravilloso hueco con estos detalles que nadie sabe cómo calificar. Es un hueco ya racionalista, tiene mucho del Art Déco, es un hueco maravillosamente clásico. Es una casa realmente fantástica. Mirad, ahí está el hueco original de la casa. ¿Veis qué diferencia entre este hueco y los huecos con particiones verticales? Esta es la época, estos años 30. Esta casa es del año 30, es realmente asombrosa por su modernidad. ¿Cómo calificarla? Esa arquitectura de Luis Gutiérrez Soto es un racionalismo español, a la vez clásico, a la vez revolucionario, pues que busca ese clasicismo moderno, muy poderoso. Mirar qué bonita la secuencia en que este mundo de ladrillo queda interrumpido por este torreón que es el que utiliza los elementos horizontales que estaban en la planta baja, en estos balcones, y que vuelven a aparecer esos elementos blancos, se montan sobre el ladrillo rojo y acaban dominando toda la planta superior. Es una especie de lucha entre el rojo y el blanco. Aquí el torreón desaparece y deja ese resquicio que es ese gigantesco vuelo clásico y luego el enorme peso del torreón sereno. Y fijaros esa secuencia donde los huecos han dado paso ya a una galería continua con estos machones blancos. Es un arquitecto extraordinario. Aquí hay toda la enseñanza de una escuela de arquitectura. Estudiando este edificio uno puede acabar siendo ya arquitecto. Está plagado de detalles de belleza. Luego, el propio tratamiento del ladrillo. Él había trabajado con Zuazo. Yo creo que había aprendido de él este tratamiento maravilloso del ladrillo. ¿Recordáis Zuazo que había hecho el edificio en el año 45, aquel edificio mucho más clásico? Bueno, es un edificio fantástico. Y fijaros que es simplificar lo que aquí era ya una planta ático que empezaba ya a unir los huecos, simplificada en una arquitectura ya moderna, austera. Ya si os fijáis, ya no hay apenas decoración, solo un poco puede considerar estos quiebros en los huecos. Es decir, es un edificio con un equilibrio entre moderno y clásico. Y es esta época impresionante. Este es un edificio anterior a la República, fijaros. Podríamos decir que es el último edificio de la monarquía de Alfonso XIII. Fijaros qué bonito. Y sobre todo el peso tremendo de ese torreón blanco, austero, sobre toda la estructura de la casa. Fijaros qué fantástica línea. Muy emocionante porque es muy alegre a la vez. Esto quería poneros porque este es un edificio del mismo arquitecto que está en San Sebastián, dando a la playa de la Concha,
un escenario maravilloso. Y fijaros que tiene todas las características de la arquitectura de estos años, del año 29. Entonces alguien diría, esto es un edificio ya racionalista, pero a la vez es Art Deco, con ese juego de volúmenes, es un edificio cubista. Alguien diría, es un edificio fascista por la mirada de estos huecos como guerreros que observan. Un edificio, en cierta manera, de un enorme clasicismo a la vez, con estos dos torreones. Alguien diría, es un edificio mesopotámico, que tiene toda la belleza de la arquitectura antigua. Tiene el gran hueco ya racionalista y a la vez este elemento clásico. Sin más, ¿qué podemos decir? Porque es una arquitectura maravillosa, emocionante. Es clásico y a la vez estos enormes terrazas. Es el inventor realmente él de las grandes terrazas. No solo en España, yo diría que en Europa. Él es el que empieza ya con este maravilloso invento que permitió el hormigón, que es pasar del interior al exterior, atrapar el espacio exterior dentro de la arquitectura. Esto nunca se podía haber hecho. Por fin la arquitectura ha podido hacerlo. Atrapar el exterior, unir el interior y el exterior en un espacio de transición como es esta terraza. Y ahora seguimos con otro edificio más austero, que sigue la pauta de los que hemos visto antes, no de este sino de los anteriores, pero como veis ya se ha simplificado prácticamente casi todo. Ya el mirador es muy austero, el zócalo sigue teniendo estos juegos de estrías, los huecos, como veis, ya apenas tienen decoración, los balcones son muy austeros, casi ya Art Deco. Es decir, es como si esta arquitectura estuviera ya despojando de todas sus galas, de toda su decoración, dirigiéndose ya hacia un mundo más racionalista. Fijaros, solo queda ya aquí los balaustres del primer piso y del último ático, y ya están emergiendo por aquí volúmenes, como veis, racionalistas, y sobre todo fijaros los huecos, la barandilla también casi ya es una barandilla Art Deco, muy moderna. Y recordáis esa casa de los años 30 que veíamos racionalista en la calle Hermosilla o Ayala, este está ya muy cerca de todo eso. Aún tiene, como veis, los balcones, como aquella otra casa, pero fijaros cómo se ha simplificado la arquitectura de aquellos edificios anteriores. Y es un juego muy bonito de horizontales, verticales, pero con una gran indecisión, como veis, ¿no? Aún sigue existiendo el hueco vertical, pero aparece ya la ventana horizontal, aparecen ya estos miradores laterales, estas curvas recuerdan mucho las curvas del racionalismo. Fijaros la barandilla también ya, qué austera es, qué moderna, donde solo tiene una pequeña concesión al dibujo antiguo. ¿Veis? Casi ya un edificio de los años, casi racionalista. Mirad, ahí tenéis otro. ¿Veis? Son muy parecidos. Este aún tiene elementos, pero ese ya se ha liberado de todos esos elementos. Y fijaros la secuencia, el gran edificio, estos otros dos que vimos tan parecidos, y este gran. Fijaros qué ordenados son sus plantas, y estos parece que han avanzado un poco más sobre el patio de manzana que estos otros originales, y sobre todo este pobre. Recordáis que era un edificio muy, muy interesante, lo vimos hablando de la calle La Gasca. También era una arquitectura donde había mucha arquitectura racionalista. Todos estos eran edificios racionalistas hasta aquí, y este también es un edificio racionalista. Es decir, que exceptuando estos tres y estamos en una manzana ya de los años 30 racionalista. Y ahora seguimos, recordáis aquí este gigante maravilloso que teníamos en la acera de la derecha, y aquí tenemos este maravilloso Palacio Mudéjar. Muchas veces yo he acusado a estos arquitectos de que era un mudéjar que realmente pensaba yo a veces que no lo sentían, que estaban más influidos quizá por unas arquitecturas inglesas o francesas, pero aquí me han demostrado que no, que realmente el punto más valioso de la casa, el punto donde podría haber tenido el gran salón, un gran mirador, ahí ha marcado su manifiesto mudéjar, mostrando lo mucho que les importaba la recuperación de este mundo del ladrillo español, de este mundo del mudéjar. Fijaros qué interesante este edificio, que por un lado se atreve a cerrar esa mirada. Fijaros que la planta baja con ese zócalo precioso, como tantos edificios de este momento, y recordáis cómo los edificios que usaban este juego de ladrillos poco a poco iban simplificando los huecos hasta dejarlos desnudos y el ladrillo marcaba las esquinas. Aquí aún no, estamos en una fase de transición donde aún existen elementos que rodean y adornan el hueco
y aparece el friso de ladrillo que va atándolo todo. El edificio es muy interesante, que está casi intacto, exceptuando ese remate, como veis, de la posguerra, de esa arquitectura tanto metafísica, como digo, del hueco blanco y el ladrillo rojo y el cielo azul. Y fijaros que tiene un tema muy bonito, se ve también en la otra calle, que se atreve a bajar, fijaros la valentía de este arquitecto. Aquí tiene como una insinuación de un torreón y ese torreón muere y se atreve a bajar tomando esta línea. Estos arquitectos del ladrillo eran muy valientes, realmente hacían lo que querían. Eran un tanto revolucionarios, estaban rompiendo un poco la convención de los palacios del barrio Salamanca, de esas casas con tantas cornisas, que con el estuco resolvían todo y hacían un barrio maravilloso. Pero ellos están buscando ya una liberación de la arquitectura clásica. Y se nota en esta ruptura para bajar la escala y adaptarse a ese palacete. Lo mismo hacían en la otra calle, que se adaptan a esta arquitectura del barrio de Salamanca. Fijaros qué bonita aquí. Ha mantenido un balcón muy clásico, con los barrotes verticales, pero ya aquí, el juego que tiene ya aquí abajo y arriba, esos frisos de la rejería, ya es un juego más moderno. Aquí vemos que ha perdido sus contraventanas en algunos de los pisos, lo cual le quita muchísima gracia al edificio. Fijaros qué zócalo tan bonito. Y esa gracia revolucionaria que ellos tienen se nota aquí. Fijaros cómo ha subido el hueco casi hasta a punto de romper el zócalo de granito. Al final confía el zócalo a una sola pieza. Que esto en alguna casa vimos, se atreven incluso a que solo sea la cornisa la que ata. En las primeras ventanas que vimos del barrio Salamanca, el zócalo lo dominaba todo, la ventana aparecía aquí, no se atrevía demasiado a romper, luego fue poco a poco subiendo, y aquí ya en este caso, fijaros, está a punto de romper la continuidad del zócalo. Y aquí tenemos este otro palacio, que es el Palacio Castanedo, de 1906-1908, que es del arquitecto Gómez Acebo. Es un palacio muy francés, como veis, que se ha conservado perfectamente. Fijaros este maravilloso mirador, tan amplio, tan sugestivo, tan barroco a la vez, con esas impresionantes rejerías, por supuesto la balaustre en planta primera, las ménsulas muy exageradas. Es el típico edificio de la Belle Époque, que no es un gran edificio de vivienda, sino porque era un palacete. Pero veis, tiene todos sus elementos. El balcón de balaustres, el balcón de rejería marcando el final del edificio y la planta ática. Y los grandes miradores. Este edificio multiplicado por 2 sería esos grandes edificios que hemos visto, el Hotel Palace, el Hotel Ritz y estos que hemos ido viendo antes también en la calle. Tiene las mansardas francesas, una arquitectura de la época de Alfonso XIII, ya muy, muy influida por el mundo francés. Fijaros que Alfonso XIII lleva 4 años reinando. Ha sido restaurado, lleva muy bonito el color de las carpinterías, aunque no sabemos si tuvo contraventanas, parece que las ha perdido aquí. Pero bueno, está muy bonito de colores, muy suave, muy francés. Fijaros aquí el zócalo también, con ese hueco, un poco más controlado que el anterior, con sus molduras. Bueno, una arquitectura fantástica, con todas las reglas perfectamente sabidas, donde podían mezclar estilos. Eso es lo que les criticaron un poco los racionalistas, ¿no? Que era realmente una arquitectura que ocultaba que era de hormigón, que ocultaba que había un mundo horizontal detrás, que ocultaba que con los distintos estilos que podía tomar, ocultaba la época que vivía, ¿no? Y fijaros que aquí tenemos un elemento de unas medianeras, que yo creo que en este caso de Madrid perfectamente podría construirse aquí, tapando esta medianera y tapando esa otra medianera y rodear este palacete, que es completar un poco la arquitectura de Madrid, porque estas medianeras no tienen solución más que tapándolas con un gran edificio. Y a este palacete no le afecta nada que haya un gran edificio detrás. Va a seguir igual. Lo que no puedes soportar es la visión de esos muros. Tenemos este pequeñito palacete, que así estaban muchos elementos de la calle, con pequeños palacetes de los cuales solo quedan unos poquitos. Y aquí tenemos ya la esquina de la calle. Fijaros, aquí tenemos este edificio como de hielo, que me encantó tanto, hablando de la calle La Gasca, me pareció fascinante.
pero que necesita un remate, sin ninguna duda. Y allí aquel gigante también fantástico de la calle de Ortega y Gasset. Y con esto, amigos míos, aquí tenemos el otro edificio que hablábamos también, me parece un edificio maravilloso, de la calle Velázquez en su final al encontrarse con Ortega y Gasset. Es un lugar magnífico, solo falta que este edificio quede rodeado por unos edificios de categoría que tapen estas dos grandes medianeras. Y aquí, como veis, tenemos el palacio que se ha conservado con todo su jardín y eso salva a todas estas viviendas interiores que quedan salvadas por este jardín. Y aquí tenemos el gran edificio este de piedra blanca, de mármol blanco, y este elemento que ha avanzado hasta allí. Como veis, aquí queda por resolver en Madrid estas dos medianerías. Perdón. Así. Y muchas gracias.